La gloria sea para Jesús. Vamos a iniciar el estudio del libro de Isaías. Vamos con la parte 17, que incluye los versículos 48 al 50. Amén. Vamos a compartirles la pantalla. Aquí tenemos a mi ayudante. Gracias, hija. Gloria al Señor. Tenemos ahí parte 17, capítulo 48 al 50. Solo nos van a faltar 16, porque recuerde usted que son 66 capítulos. Una Biblia completa. 66 libros tiene la Biblia, 66 capítulos tiene Isaías. La gloria sea para el Señor. Estamos exactamente en... Gloria al Señor. Ahí está, capítulo 48. En este capítulo, Dios reprende la infidelidad de su pueblo. A ver cuántos de los que estamos conectados somos fieles al Señor. Amén. Aleluya. Es bien difícil ser fiel al Señor 100%, pero se puede, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Este capítulo revela que Judá era un pueblo que aparentaba seguir a Dios. Oiga bien, aparentaba, es decir, hacía los rituales, pero muchas de las cosas que hacía las hacían en una forma hipócrita. Y Dios les reclama, les reprende su infidelidad. La realidad es que Judá, estamos hablando del reino del sur, Judá y Benjamín, las dos tribus que se quedaron en la parte sur de la tierra prometida. Judá rechazaba las verdades de la palabra de Dios. Isaías está escribiéndoles más o menos 120 años antes de ser llevados cautivos. Les está escribiendo Isaías. Dios a través de los profetas les está hablando a su pueblo. Ellos tenían una forma de religión, pero negaban a Dios. Oiga bien esto. Tenían una forma de religión, pero negaban a Dios. Esta es una realidad que hoy en día se mira en la iglesia tradicional y también en la iglesia evangélica, porque muchos llegan a la iglesia religiosamente, pero en su corazón reina el pecado. Así que hay que tener cuidado, porque así como Judá fue reprendido, fue exhortado y fue llevado cautivo, a nosotros nos puede pasar factura la infidelidad, la hipocresía. Y fíjese bien como digo, nos puede, estoy incluyéndome. Así que no seamos religiosos, mejor seamos verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que Dios busca, verdad? Eso es lo que busca Dios. Nunca dieron el legítimo lugar a Dios en sus vidas. Así era Judá. Hacían sus rituales, ofrecían las ofrendas, pero no le daban el lugar a Dios, el que Dios se merecía. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 48. Mire lo que dice. Está conmigo, ¿verdad? Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios está diciéndoles 100 años antes. Le está diciendo, yo te lo estoy diciendo a través de los profetas, te lo estoy diciendo. Para que cuando sucedan no esté diciendo el ídolo tal o el Dios tal nos mandó esto. Dios se lo está diciendo con tiempo. Y por eso este capítulo completo habla de esa reprensión que Dios está profetizándole al pueblo de Judá a través de los profetas. No solamente Isaías 100 años antes, sino que el profeta Jeremías venía profetizando añitos, unos 5 o 10 años antes de que viniera el cautiverio. Jeremías empezó una vez más, después de Isaías, empezó a profetizarle a Judá, directamente a Judá,
Así que cuando vino el cautiverio, los, los del pueblo de Judá no podían decir que eran sus ídolos que habían mandado eso, sino que Dios se los había dicho con mucha anticipación. Ningún adivino o espíritu demoníaco lo había dicho. Era palabra de Dios, era palabra de Jehová, que estaba diciendo lo que le iba a pasar al pueblo de Judá. Versículo 6 y versículo 16, leámoslo. Lo oísteis y lo visteis todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cuando habla de cosas nuevas y cuando está hablando que el Señor me envió, está hablando de la venida del Mesías. Y está hablando del cielo nuevo y tierra nueva en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo con anticipación, yo les voy a hacer cosas nuevas. Les voy a mandar a un redentor, a alguien que lo salve. Lo está diciendo con anticipación. Lo escrito en los versículos 12 al 15 se refiere también una vez más a Ciro. ¿Se recuerdan ustedes que Ciro fue llamado mi ungido? Fue llamado también mi siervo en capítulos anteriores. ¿Por qué fue llamado así Ciro? Porque obedeció al plan de Dios, siguió el plan de Dios. Y de esa manera Judá fue liberado después de 70 años de cautiverio. Veamos los versículos 12 al 15, siempre de el capítulo 48. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al rey Ciro, porque él cumplió la voluntad de Dios y atacó Babilonia y liberó al pueblo de Judá. Y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Esta es una profecía para el rey Ciro, que liberó prácticamente al pueblo de Judá. El versículo 20 dice: salid de Babilonia, oíd de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta el postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Está hablando prácticamente del fin del cautiverio del pueblo de Judá. Salgan, váyanse ya para la tierra, su tierra, porque Jehová ha dado la victoria, la liberación. Muy bien, vamos al capítulo 49. Aquí hay dos partes. La primera parte dice: Israel, siervo de Jehová, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlos, estos 7 versículos. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mire qué expresión más bonita, dedicada al pueblo de Israel. Mi siervo eres, en ti me gloriaré. Sigamos, versículo 4. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí
que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Dos cosas muy importantes en estos 7 versículos. Uno, Dios declara que Israel es su siervo. El pueblo de Israel es y será en el final de los tiempos la garantía de salvación. A través de Israel Dios se va a glorificar. Y también están ahí palabras proféticas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, en sus dos venidas. En la primera venida, que vino y murió en la cruz del Calvario, y segunda venida, que vendrá de una vez por todas a redimir a Israel. Gloria al Señor. Desde este capítulo hasta el 57 contienen profecías acerca del siervo de Jehová, hablando del Mesías, siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Estos capítulos desde del 49 hasta el 57, estamos hablando de 8 capítulos. En el versículo 1 se refiere al llamamiento del Mesías, que ya lo leímos, ¿verdad? El versículo 2 son las palabras del Mesías, que serán tan penetrantes, porque así dice la palabra de Dios. Y si usted se va conmigo a Apocalipsis 1:16, lo menciona, y también el capítulo 2, versículo 12. Vea usted ahí Apocalipsis 1:16. ¿Está conmigo? Dice de la siguiente manera: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se está refiriendo a la palabra del Mesías. Y el capítulo 2, versículos 12 y 16, dice de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Se refiere a la palabra expresada por el Mesías, más penetrante que una espada de 2 filos. Una profecía sobre el Mesías, sobre Israel, siervo de Jehová. Mi siervo eres, oh Israel, designación que no se puede restringir solo a Israel, porque también expresa ahí que Ciro fue una nación que en un momento fueron siervos de Dios porque ejecutaron su plan. Inclusive en un momento algún gobernante de algún imperio fue llamado también siervo de Dios. Pero la pureza de ser el siervo legítimo es de Israel. Sin embargo, dice pueblo escogido y propio de Dios mismo, como lo acabo de decir, solo Israel. El ministerio profético era de lo más difícil en esos tiempos. Aquí hay una expresión como de lamento en este versículo. Veamos el versículo 4 del capítulo 49. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Es como una expresión de Isaías, de que está cansado, de que tanto ha trabajado y no le hacen caso, pero expresa una vez más Isaías que él está a las órdenes de Dios, como usted y yo debemos de estar. Amén. Aleluya. La salvación completa de Dios a Israel vendrá a través del Mesías. Esto será después de la gran tribulación. Y aquí lo acabamos de leer.
los postres, sí, no los postres de comer, sino que hasta los confines, esa sería la palabra, de la tierra, se refiere a que toda la tierra tendrá la oportunidad de ser salvos, ahí como lo leímos en estos versículos. La parte número 2 de este capítulo, el capítulo 49, Dios promete restaurar a Sión, desde el versículo 8 al 26. Dios promete restaurar a Sión. Esta promesa viene recalcándose en muchos de los capítulos del libro de Isaías. Y también otros profetas hablan de esta redención, de esta restauración del pueblo de Dios. Los versículos del 8 al 13 describen el gozo y júbilo de encontrar la liberación y la salvación en Cristo. Desde el 8 hasta el 13, solo por leer uno de ellos, vea usted ese gozo. Versículo 13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Alabanza y júbilo por la liberación, por la salvación que viene de parte de Dios. Promesa de restauración a Sión. Los versículos 14 al 17, palabras a los israelitas, palabras de liberación, palabras de bendición. Ustedes se gusto leyendo en casa estos versículos que hablan de la promesa de restaurar a Sión. Los versículos 22 al 26 profetizan que Israel se volverá, es decir, volverá a Dios. Leamos estos versículos 22 al 26. Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos. A los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídos en hombros. Esta es una promesa de que Israel regresará, volverá a su tierra. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Será y lamerán el polvo y de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Palabras más bellas dirigidas al pueblo de Israel. Este regreso de Israel ya se empezó a dar desde 1948, cuando Israel se convirtió una vez más en nación. Empezaron a regresar de sus tierras donde estaban para poseer una vez más la tierra prometida. Y se completará esto en la gran tribulación. Y cuando Israel haya pasado la gran tribulación, vendrá nuestro Señor Jesucristo a liberarlos, porque las naciones enemigas lo estarán rodeando. Los gentiles serán usados por Dios para hacer volver a su pueblo a los caminos trazados por Dios. Por eso debemos de predicar su palabra a todo el mundo y también a los israelitas para que se vuelvan a Dios, porque usted sabe que el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. Y por eso vendrá el anticristo y los va a engañar. A él lo van a reconocer como el Mesías. Pero después se darán cuenta que es un, ¿cómo se dice? Alguien que se mete sin que sea él. Un intruso. Que es un intruso, ¿verdad? Que es un farsante. Y viene Jesucristo en la segunda venida. Y nosotros venimos con él, la iglesia redimida,
Después de la boda del Cordero, venimos con nuestro Señor Jesucristo para rescatar a Israel. Llegamos al capítulo 50. Jehová ayuda a quienes confían en él. Digan amén. Amén. Aleluya. Esta es una expresión muy alentadora, pero debemos de tomarla en cuenta. Dios siempre ayuda a los que confían en él. Plaza su sufrimiento con el sufrimiento futuro del Mesías. Los versículos 4 al 11 del capítulo 50 está hablando de esto, del 4 al 11. Solo para leer el versículo 6, mire lo que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquí está hablando prácticamente del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la vía dolorosa, para darnos vida eterna a nosotros, para redimirnos del pecado. Y esa ayuda no solamente es para un cierto grupo de gente. Esto incluye al pueblo de Israel y a los gentiles, porque su palabra dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Mesías soportaría sufrimiento, humillación y vergüenza. Leamos los versículos 6 y 7 del capítulo 50 de Isaías. Ya lo leímos. Lo acabamos de leer. Es cierto. ¿Verdad? Di mi cuerpo, dice, a los heridores, mis mejillas. No escondí el rostro. Y Jesús tenía la confianza que el Señor lo iba a liberar. Y lo levantó después de 3 días y 3 noches. Lo levantó de la tumba. Y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Aleluya. El profeta hace un llamado a los fieles a confiar en Dios, a seguir confiando en Dios, porque los fieles confiamos en Dios. Amén. Aquí hace un llamado una vez más el profeta a que sigamos confiando en Dios. Hay momentos en que nosotros en la vida dejamos de confiar en el Señor. Pero aquí el llamado es: mantente fiel, confiando en tu Dios. No es difícil, pero a veces las distracciones de este mundo nos desvían de creer en Dios. Y muchas veces creemos en nuestras fuerzas, en la riqueza, en nuestras posesiones, en nuestra belleza, y dejamos de confiar en el que todo lo puede. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos siéndole fiel al Señor. La serie de preguntas y sus respuestas declaran que Dios siempre está con los que confían en Él. Este capítulo está lleno de bastantes interrogantes, pero al mismo tiempo están las respuestas. Perdón. Gracias. No es COVID. Está reprendido en el nombre de Jesús. Gracias. Hay varias preguntas en este capítulo, pero los versículos subsiguientes a las preguntas dan las respuestas. Por eso dice, la serie de preguntas y sus respuestas declaran que Dios siempre está con los que confían en Él. Se lo repito, Dios siempre está con los que confían en Él. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. Exaltado seas por siempre. Gracias por este estudio, Señor,